Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como siempre, visitamos nuestras familias. Estamos aquí por el barrio, ¿cómo se llama este barrio? Vicente. San Vicente. Estamos, y esta partecita de la comunidad es Santa Teresita. Sí, nuestra Pero parroquia era la capilla, la ¿verdad? capilla Ahora Santa es parroquia Teresita del Niño Jesús del y ahora Niño ya Jesús. es parroquia. Ahora ya es parroquia. Ahora ya es Entonces, parroquia. estamos por aquí, por San Vicente, entonces, y visitamos esta familia. Y ella misma se va a presentar. Bueno, decirnos un poco tu nombre, dónde naciste. Yo soy tu la edad. señora Gladys Zarza, viuda de Uc de Belmont. Tengo 80 años y... ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Hace mi poco. cumpleaños fue el 22 de marzo. A 22 de marzo, Yo nací 80 años. el 22 de marzo de 1945. Ah, mira un poco, che, durante la Guerra Mundial, Opacueo, ¿eh? Qué bien. Bueno, ¿y le conociste a tus padres, a tus abuelos, Sí, a le tus conocí, hermanos? ¿Quiénes son? Mi padre le conocí, pero yo no vivía con ellos. A mí me crió mi abuela materna. Yo soy hija de abuela. ¿Y dónde, Mi dónde te abuela crió? ¿En Emilia, qué barrio? Y Ya. vivíamos en Sajonia En Sajonia. mucho tiempo. Vivimos también en el centro mismo, en la casa de una tía, en la calle 15 de agosto y Segunda. Ya. Le dices, a 2 cuadras de la Plaza Italia, en Y ese barrio. esa era la casa de tu abuela. Era Ahí. la casa de mi tía. Ah, de tu tía. Yo vivía ahí con mi abuela. Ah, con tu No, abuela. sí, Ya. ella ¿Y no. cuántos hermanos? Somos 3. Ya. Yo, mi hermano Juan Carlos y mi hermana Sofía. Y mi hermana primero falleció, Sofía. Sofía. Ya. Y después falleció mi hermano. Ya hace mucho tiempo que fallecieron. No, mi hermano hace máximo 3 años que falleció. Ah, ya. Juan Mi Carlos. hermana sí, mi hermana ya hace como Y conste que era 15, 20 años la que más falleció. jovencita, ¿verdad? Sí, la más joven. Pero Ella muy joven, murió. entonces, falleció. Joven, murió joven de un ataque cardíaco. Ah, mira un poco, che. Ya. ¿Y a tu abuela o abuelo paterno le conociste? Sí, a mi abuelo paterno le conocí porque yo viajé a Buenos Aires y le conocí a él. Ah, él era de Buenos Aires. No, era paraguayo, pero se fue a vivir en Buenos Aires y nunca más vino. Ah, entiendo. Y se casó otra vez por allá, Ya. tuvo otra familia. Tengo unos tíos que eran los hermanos de mi papá de ese matrimonio. Entiendo. Y Pero de ellos ya no sabe más ya nada, no si sé, viven, no viven. No, suelo ver de vez en cuando salen en mi teléfono que fulanito que está de ¿Ah, sí? cumpleaños. Yo por el nombre le conozco. Claro. Y el apellido, al decir Zarza, Sí. ese es mi apellido de soltera, Zarza Miraca. Entiendo. ¿Y tu formación, sobre todo la escuela? ¿Dónde te fuiste? Yo ¿Qué hiciste? entré en la escuela Bolivia y entré en la escuela República del Perú, Sajonia. Ahí primero entré. Después cuando nos mudamos hacia el barrio de la Plaza Italia, que no sé cómo se llama, ese 15 de agosto y Segunda, entré en la escuela Bolivia, que estaba en Yegro y Manuel Domínguez. Entiendo. Una escuela muy chiquita, era una casa de familia que se alquiló para una escuela. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Y era de Bolivia. ¿Y Escuela número 4, República de Bolivia. ¿Y por qué ese nombre República de Bolivia? Y no sé. ¿Pero eran los bolivianos los que llevaban adelante? No. El nombre nomás. Ministerio, el nombre nomás le pusieron. Ah, Y la escuela Perú también
del ministerio. Y está en Sajonia, en la calle 23 y Segunda. Ya. Eso era antes como un congraciarse, Y, como, sí, como hermanos. y después hay la Escuela República de Colombia. Claro, también. República de Haití. Haití, Colombia, Haití está acá sí, cerca. Sí, sí. No, y ahora que República de Colombia, en fin, debe ser como para congraciarse un poco, ya que somos todos hermanos latinoamericanos, ¿verdad? Así mismo. Sí. Yo creo Y después, que una sí. vez que terminaste, ¿qué hiciste? ¿Te formaste? Me formé, terminé mi 6º grado y entré en el Colegio Nacional de Niñas. Ahí hice del 1º al 6º curso, el bachillerato humanístico. Terminé y después me presenté en la Facultad de Filosofía, estudié muchísimo. Entiendo. Y ahí estudiaste ingresé en filosofía. hice licenciatura en Historia, hice 4 años Ya. en la facultad y me recibí como segunda mejor egresada. Ah, mira un poco. Por un punto me pasó mi compañero, un alemán ¿En serio? que tenía 2 metros de altura por ahí. Y por eso El Chaco. que había más información en su cuerpo, ¿verdad? Y llegaste muy bien, qué lindo. Entiendo. Estuve allí hasta que me... ¿Qué es eso de jubilé. expediente para las profesoras? Y esos son expedientes jubilatorios que uno tiene que presentar cuando ya cumplís la edad para jubilarte. Ya. Entonces vos tenés que llevar todos tus documentos, en qué año te recibiste, cuántos años enseñaste, y de acuerdo a eso se hace la O sea, era al evaluación. comenzar el proceso de jubilación sería. Sí, y se termina allí y voy ya una vez que el ministro de Hacienda firma el decreto, entonces, y el presidente de la República, primero firma el presidente y después el ministro. Ah, después el ministro. Sí. Ya. Y ahí recién vos podés decir, Y antes eso todo tarda. eso ustedes hacían en Máquina de máquina escribir. de escribir. Máquina de Ahora ya hay escribir. todo formulario. computadora. Remington y después Olimpia. Ah, sí. Después se cambió en Olimpia. ¿Y habías estudiado vos dactilografía? Sí, estudié, pero no me recibí. Estudié no te 6 recibí. meses y después ya Con la práctica. con la práctica. Con tanta sí, práctica. hacía, Entonces ya. copiaba 20, 30 expedientes por día, copiaba. En serio. De las 7 hasta las 12:30. Qué Las 12, interesante. 12:30 salíamos. Bueno, ¿y tu formación? Me dijiste que estuviste por... la Facultad de Filosofía. Sí, pero digo, antes, Nacional cuando eras de niña. Niña. Cuando en eras la niña, escuela, en la escuela. En la sí. escuela entré en la escuela Bolivia. Sí. Y después, y la parte catequética, la iglesia te Y, iba... en realidad que yo entré a trabajar por la iglesia prácticamente después de mudarme acá en el barrio San Vicente. Ah, ya, Yo ya, acá sí, porque ya estaba pero jubilada. hiciste así tu primera comunión. Sí, hice mi hiciste- primera comunión, hice en la iglesia Virgen del Rosario, Allá en Sajonia. con el famoso y el Iseche. Ah, el Liceche, ese fue salesiano. Sí, después, salesiano. después se hizo seglar. El Y Liceche. era tan bueno ese sacerdote que no me olvido nunca, se fue el presidente Stroessner en una fiesta patronal Sí, sí, y sí. le dice, señor presidente, quiero pedirle un favor delante acá de su gente, de todo este público del barrio Sajonia. Y el presidente le hizo así, Sí, sí. para que Pida hable. nomás, pida nomás. Le dice, necesitamos para nuestro campanario. Pero no es solo la campana, necesitamos la torre. construcción, la torre. La torre. Y le dijo, sí, va a tener la torre y La va campana. a tener la campana. Pero fue Y se algo hizo, que se nunca hizo. se hizo, sí, enseguida no Pero el pasó. padre Liceche le quería mucho luego. Sí, Stroessner, sí. le quería mucho. Sí. Como el padre Monleón, todos ellos eran muy amigos. Sí, y muy buen sacerdote también. Sí. Y después acá ya cuando nosotros nos mudamos acá en Barrio San Vicente, vivimos primero los 7 primeros años de mi matrimonio, vivimos en el barrio, no sé cómo se llamará, Ayola y Cesta. Ah, en el centro. No sé cómo se Sí, llama sí, ese barrio, no es barrio obrero. Ya, ya. A una cuadra de Quinta Avenida estábamos. Entiendo. Ayola y Ah, Cesta. ya, ya, ya. Y de ahí ya procuramos en esos 7 años que estuvimos allí, estuvimos en una casa prestada, nosotros no pagábamos nada. Claro. Entonces por eso en 7 años hicimos para nuestra casa.
Ya. Ahorramos, O sea, no para pagamos venir alquiler aquí a para San venir Vicente. acá a San ¿Y Vicente. cómo era aquí en San Vicente en ese tiempo, el barrio? Era mucho más periférico, seguramente. Sí, más periférico era. Bueno, ahora se volvió más central, periférico. céntrico ahora. Totalmente. Y a medida que van apareciendo las grandes empresas que ponen sus fábricas, sus supermercados, su farmacia, y las tiendas como Claro. Luisito. Sí, sí, sí. Y después otras tiendas más. Ahora hay uno nuevo acá al lado Feli de Bogado. Super 6 sobre Ah, ya, Feli ya. Bogado. Sí, sí. No, y así va creciendo, ¿verdad? Y Y- todo esto hace que el movimiento sea mayor, ¿verdad? Sí, La sea cantidad de mayor. gente también. Y acá teníamos la iglesia San Vicente, que a veces también nos íbamos allí, y la Santa Teresita, y después ya no. O sea que siempre lo te tiraban ahí los salesianos, entonces. Sí, siempre, ¿Eh? siempre. Sí, sí, sí. Porque Parece- ya con el padre Liceche, ya con el mismo carisma. Yo no sabía que el padre Licente era salesiano. Bueno, su formación, ¿verdad? Su formación, y después, sí. después ya estuvo como Claro, diocesano. yo tenía, qué sé yo, 8 años. Y la primera comunión y eso, la confirmación, eso hiciste todo por ahí. Sí, la primera comunión hice, y mi confirmación, mi confirmación creo que hice en la catedral. Ah, Mi bautismo y mi confirmación se hizo en la catedral. en la catedral. Sí. Ya. Y yo me fui, como buena historiadora que soy, Ah, mira, qué bueno. mi abuela me dijo que allí Te bautizaron. me bautizaron, ¿Y tu entonces me confirmación? fui y busqué Ah, claro, tus documentos. y encontré. Ya. Y de historia, ¿qué área más te gustaba así cuando comenzaba a investigar un poco? Y yo hice un trabajo muy bueno para, no sé, el que era el encargado de la Casa de la Independencia, que está ahí cerca del colegio militar. No me acuerdo, Rubiani puede ser. Hay un apellido Rubiani, sí. Sí. Eh, El arquitecto Rubiani, Sí, hay y uno. él me pidió el trabajo para hacer, por ejemplo, para evaluar y buscar cuántas casas antiguas tenemos en Asunción. No me diga. Y la vez pasada, justamente buscando otra cosa, encontré toditos mis papeles, mis cuadernos, lo que había copiado, porque todos los días salía yo y me iba a una casa, me iba a otro lugar, preguntaba quién eran los dueños, quién vivía, a quién le vendió. Ya. ¿Y vos qué mirabas para decir que esta casa era antigua? ¿Un poco por la fachada? Y por la fachada, y después Entonces yo entraba a preguntar, ¿en qué año? Sí, tenía que a entrar preguntar. yo a mirar qué es lo que tenía. ¿En qué año yo se- hacía en qué año se construyó. construyó, quién eran los dueños. Quién eran los primeros dueños, después a quién le quedó, a la heredera, al heredero. Y mucho trabajo me llevó eso. Claro. Y- Qué interesante. Claro, habrá sido el arquitecto Rubiani porque Y sí, él, él se mucho dedicaba tiempo estuvo, a ese tiempo. sí. Qué bien. Bueno, entonces estamos aquí visitando a la señora Gladys Zarza, ¿verdad? Sí. Zarza de De Belmont. De Belmont, exactamente. Entonces, viuda ya ahora. Hace poco falleció tu esposo. El 4 de marzo falleció 4 de marzo, Ricardo, entonces, de Ricardo Belmont. de Belmont. Entonces, bueno, queridos amigos, nosotros estamos aquí por el barrio San Vicente y volvemos enseguida con más Yande Upukwe Pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. Le visitamos a la señora Gladys Zarza de Belmont, ¿verdad? Viuda hace poco nomás. En marzo entonces falleció. El 4 de marzo. El 4 de marzo entonces falleció. Ella está aquí, Ricardo de Belmont. Bueno, y queremos justamente hablar un poco de tu familia. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Dónde se conocieron con Ricardo? Y nosotros nos conocimos en un paseo que una vecina y amiga mía me invitó para irnos al famoso Uabu. Ah, no me digas. Y ella trabajaba en la municipalidad y Ricardo trabajaba también en la municipalidad. Entiendo. Y se fueron toditos los empleados, se fueron 5 camiones. Ah, sí. Sí, Era famoso el Uabu en aquel tiempo. Sí. Limpio, lindo. Y ahí le conocí a ellos. Nosotros estábamos así en la orilla del arroyo. Y vos trabajabas en el correo, me dijiste. Sí, y por lo trabajé tanto, en el correo. ¿Y cómo hiciste? ¿Y después en el ministerio también? En el ministerio renuncié en el correo y entré en el ministerio de Hacienda. De Hacienda. ¿Y cómo hiciste para unirte ahí a los de la municipalidad? Y porque mi vecina y amiga me invitó. Ah, sí. Ella se fue con toda su familia. Sí. Me invitó y yo me fui de colada. Claro. Colada. Y ahí le conociste a Ricardo. Y ahí le conocí a Ricardo. Ah, sí. Flaco, alto, elegante, un rubio muy lindo. y después ya vino a visitarte. ¿Y él dónde vivía? Y vino conmigo hasta acá, me trajo hasta acá, digo, en Sajonia. Sajonia, sí. Y ya ahí mi abuela me dijo, ¿quién es ese que te trajo? Me dijo. O sea que, oye, completamos hoy entonces. Peña enganchamos hoy, ¿eh? Sí. Sí. Y de esa vez. Ya nunca más. Nunca más nos separamos. Mira un poco, che. Y después vinieron las visitas, etcétera. Se casaron y... Nos casamos. ¿Y cuántos hijos? A los 8 meses. 8 meses de novio, mi abuela ya, cuando yo entré, no sé, para traer un vaso de agua, él se quedó solo con ella y le dijo, quiero saber cuándo lo que se van a casar. 8 meses. Le asustó a él y le dijo... ¿Vos cuántos años tenía, doña Gladys? Y yo me casé a los 30. A los 30 años. Y tuvimos 7 años de novio. 7 años de novio. 7 años. Ah. Tenía 22 años. Ah, sí, y a los 30. Y a los 30. Sí. Bueno, y con razón, que tú, ahí tu abuela le dijo, ahora caí con la pimentata. Y claro. Entonces era 8 meses nomás era. 8 meses. 8 meses de novio nomás era. Y él alargó por eso, se asustó. ¿Él o vos? ¿Quién se asustó más? No, él. Él se asustó. Pues ya estaba preparada. Yo, me dice, va, mos, ya le digo. Va, y vos le agregás el mos.
Está bien. ¿Y después cuántos hijos tuvieron? Tenemos 3 hijos maravillosos. Y nietos también ya vinieron. Sí, tengo, no sé, me parece que 7, 8 por ahí. 7, 8 tengo, por ahí. Si no es más. Ya. Qué bien. Y, Bueno, y después, una vez que vinieron aquí, hacia San Vicente, vinimos Santa acá Tere. en San Vicente, nos íbamos mucho en la iglesia San Vicente y después una vecina acá nos invitó acá de enfrente, la familia Romero nos invitó para irnos a la misa en Santa Teresita. Era ¿Qué es capilla cerquita? era, capilla era cuando claro. eso. ¿Y era pequeña la capilla? Pequeña era, pequeña. Porque ahora está grande, parroquia Sí, ya. Ahora es una parroquia fabulosa. Y nos fuimos y ahí empezamos a tener más amistades, a conocernos más. Después le encontré a mi amiga Carmen, que yo no sabía que ella vivía por acá, ¿Ah, porque sí? ella era de Sajonia también. Ah, claro, claro. Yo vine después que ellos. Ah, sí. Y, Y se entraron ahí, en la capilla. Entramos, A trabajar. trabajamos, nos fuimos. Pero vos cuando eso trabajabas todavía en Trabajaba. el Ministerio de Hacienda. Sí, trabajaba. O sea, desde aquí te ibas. Trabajaba en el Ministerio de Hacienda todavía, sí. Pero después, una vez que terminaste, te Una dedicaste vez que plenamente. una vez que me jubilé ya a full. Pero vos trabajaste muchísimo ahí por la capilla. Mucho. Y hacíamos todos los, las salidas, todas coordinadas, quién se va a ir en tal parte, quién se vaya a visitarle a fulana, así. Cada uno tenía su cuaderno. Su cuaderno. Y tenían su Y vos estabas lo encargado colaborador. de Sí. las Yo era misioneras de Manzana. Sí, la misionera de Manzana. Sí. Yo era la encargada y tenía que Reunirla. reunirnos y hablar y ver dónde vamos a irnos, qué vamos a hacer. Después las actividades, esas actividades eran fabulosas, increíbles. Nos juntábamos acá, hacíamos, por ejemplo, si se hacía milanesa, se hacía acá la ensalada de arroz. En serio. Trabajábamos picando verduras, preparando la carne, mucho trabajamos. Y así fueron edificando su comunidad. Pues nos fuimos haciendo la comunidad de Santa Teresita. Después, cuando ya se hizo parroquia, yo no me olvido nunca del padre Almonte, era un excelente sacerdote, buenísimo. Y él trabajó mucho con Mucho, usted. y después vino el padre Báez también. Virgilio Báez, exactamente. Y después vino un jovencito de la bicicleta que le decían que se llamaba Paí Cabaña. Cabaña. Sí. Y- Cuando eso era jovencito, ¿verdad? Sí, jovencito y sí. con mucho espíritu para trabajar y nos movió a todas, salíamos el doble. Teníamos. Así. Pero todavía estaban jóvenes ustedes. Sí. Ahora con sí. los 80 años, pero vos estás bien todavía. Sin descanso, sí. Estoy bien, gracias a Dios, pero mucho caminar nomás ya no puedo. No, y claro. Por mis rodillas. No, pero claro, evidentemente. camino siempre. Sí. Qué bien. Bueno, y sobre todo la comunidad aquí de Santa Teresita y todo ese trabajo que ustedes hicieron y siguen todavía apoyando, evidentemente. Sí, ¿verdad? siempre. Ahora están los deonianos. Están los deonianos ahora. Sí. ¿De dónde son los sacerdotes que vienen aquí a la comunidad? Y, por ejemplo, el que está ahora es un chileno y el padre Juan es italiano. Ah, italiano. Italiano él es. Como antes estaba el padre Quinalla El también. padre Chinaglia. ¿Ustedes le conocieron? Sí, el padre Chinaglia era excelente. Excelente. Como teólogo y como persona también. Como ¿verdad? persona también. Y después vino y Cabaña también. También. Nos hizo trabajar muchísimo. Está bien. Teníamos que hacer las cosas. Teníamos muchas ideas que queríamos hacer. Sí, Gracias a Dios, todo lo que nos propusimos, hicimos. claro. Y después hicimos el salón multiuso Ah, con sí, la sí, ayuda sí, de sí, la sí. comunidad. Yo me fui a hablar con un ingeniero. Entiendo. Él se prestó, hizo todo el plano, todo completito y entregó a la iglesia. Y ella incluso se iba a controlar todo como tenía que ser porque era de 2 pisos más. Claro.
No, y eso siempre ya es más delicado, ¿verdad? Por Sí. levantarse arriba. No, es que hizo nomás el dibujo y no dio. Claro. Él se iba a controlar a los... Ah, los obreros. Sí, se iba. que- Siempre se pero iba. quedó hermoso está. Sí, Y ahora se sigue usando eso, ¿verdad? sí, se sigue usando. Sí. Para cumpleaños, casamiento. La parte del salón. El salón, multiusos, el sí. salón. Y la parte de abajo hay cursillo que hacemos nosotros y hacen los, ¿cómo se llama el otro grupo que está también? Ay, no De los me- movimientos de la de iglesia, todos los movimientos jóvenes. de la iglesia, Ya. la parte de abajo hay como 5 aulas por ahí, o Ah, 4 o ya. 5 hay. Sí, Y ahí se usa todito claro. Claro. para los... Y aquí usos que se este necesitan. barrio fue creciendo también, poco a poco. Sí, fue creciendo de a poco y después tuvo mucho auge cuando vinieron la empresa grande esta que está acá, Luisito, por ejemplo, Ah, ya. y a medida que venían, después está también la cooperativa Copacom, Ah, ya. ese también es uno de los... Pero tenían también las aquí una pioneras. cooperativa Don Bosco. Cooperativa Don Bosco Sí, también. Sí. Ese también tenía un movimiento bastante grande. Sí, bastante. Pero como barrio fue un barrio muy tranquilo. Muy lindo. tranquilo. Por eso que yo andaba en bicicleta. Sí, ¿eh? a él. Y al padre Cabaña se le decía el flaco de la bicicleta. Porque flaquito era. Y Ahora se ya está subía gordo, y ¿verdad? Volaba con la bicicleta, increíble. Así es. Bueno, entonces estamos hablando con la señora Gladys Zarza de Belmo, viuda ya ahora. Entonces, ya en el cielo don Ricardo nos va a bendecir, ¿verdad? Y a toda la Sí, familia, y a claro toda la que comunidad también. Bueno, ¿y qué mensaje así le querés dejar un poco a las familias, a los que trabajan también en las comunidades? Porque vos trabajaste muchísimo. Sí. Y todavía ese empeño y ese buen ejemplo también de buena cristiana, honrada ciudadana y sobre todo comprometida, ¿verdad? Con Sí. tu comunidad. ¿Qué mensaje quisieras dejar un poco a la gente? Y que tienen que acercarse a la iglesia, tienen que ir a... Yo me fui a ofrecerme, yo me fui a ver qué podía hacer. Después mi marido no quería quedarse solo, se fue también detrás de mí. Y O sea, vos le siempre dijiste, yo me voy, invitamos a si la vos te gente, quedás, te sí. quedás. Y después le invitamos a la gente, yo les visitaba casa por casa, porque yo fui mucho tiempo misionera de manzana, llevaba los avisos, llevaba las adhesiones, las rifas, todo vendíamos. Todos los días yo salía. Hacía cuadras y cuadras caminando, Claro. porque yo no tenía bicicleta ni no sé andar en bicicleta. Está bien. Bueno, Sí. muchísimas gracias entonces por este mensaje y por recibirnos también aquí en tu casa, ¿verdad? Sí, Para poder gracias. compartir experiencias tan hermosas con tanta gente que nos están siguiendo a través de Yarañé. Sí, mucha gente. nos Bueno, y entonces ahora les dejo la bendición y una bendición también para ustedes y que don Ricardo también desde el cielo nos bendiga a todos nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande upukue pupore. Vamos a saludar ahí, hacer un adiós así.